A principios del año 2013, la cadena estadounidense Starz estrenaría la última temporada de la serie Espartaco, que en esta ocasión se llamó The War of the Damned, o La Guerra de los Condenados. Una serie que, como ya os comenté en otras ocasiones, tuvo un sinfín de problemas, entre ellos la trágica muerte de su protagonista en 2011, hecho que hizo que los responsables de la misma serie decidieran, lógicamente, que no tendría mucho sentido alargar la serie mucho más. Esta temporada seguiría el mismo estilo que las anteriores, y por supuesto se tomó todas las licencias que fueran necesarias, y en cuanto a su calidad argumental tengo que deciros que a mí personalmente me pareció la mejor de todas, salvando a la precuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico, que como veis hoy por fin me toca terminar de hablar de la serie de Espartaco. La cual, bueno, si recordáis, el año pasado hice la de Espartaco Venganza, hace 2 hice la de Espartaco Sangre y Arena, y hoy por fin nos toca la famosa Espartaco War of the Damned, o bueno, Espartaco La Guerra de los Condenados. Y si os soy sincero, me había olvidado completamente de terminar esta serie, hasta que un suscriptor me lo recordó hace varias semanas. En esta tercera temporada, la serie nos narra los hechos que van desde un tiempo después de la batalla del Vesubio hasta la derrota de Espartaco en el río Sílaro y el final de la Tercera Guerra Servil. Esta temporada sigue un poco la línea de las anteriores, es decir, violencia, flipadas tremendas y escenas sexuales. En cuanto al rigor histórico, como ya imaginaréis, es poco rigurosa, pero tampoco parece que a la serie ni a los creadores les importe demasiado. Es más, parece que la misma serie te dice en todo momento que el rigor histórico no les importa demasiado, que aquí buscan algo espectacular. Y a ver, sin estar del todo de acuerdo con esta frase, ya que a mí me gusta que las series históricas sean lo más rigurosas posibles, casi que agradezco que sin palabras sean tan sinceros. Ya que como sabéis, muchas series o películas intentan pasar por rigurosas y casi nunca es así. Como en el caso de la serie Bárbaros, que de primeras parece que han respetado y mucho el rigor histórico, pero en el fondo caen en el clásico topicazo de bárbaros tíos cojonudos, romanos tíos malvados. Y bueno, después de este discursito que os acabo de soltar, deciros, bueno, como siempre, que aquí en esta sección lo que se suele hacer es utilizar la serie para hablar, en este caso, del final de la Tercera Guerra Servil. Y también deciros que si en el primer vídeo sobre esta serie, en el de Sangre y Arena, se vino a colaborar al canal Miguel Delis, en el segundo, Venganza, se vino a colaborar Adriana D., en este tercero se viene a colaborar un divulgador de altura, que no es otro que mi colega Denis del canal Forgotten Heroes, que bueno, ya sabéis que se ha pasado alguna que otra vez por los directos de este canal, pero nunca había colaborado en un vídeo editado. Que bueno, me imagino que su canal ya lo conocéis y por lo tanto no necesita demasiada presentación. Y bueno, simplemente añadir que para mí sus vídeos a nivel técnico y de edición pues son de lo mejor que hay en divulgación histórica en español en todo YouTube. Según empieza la temporada, ya vemos como los pocos centenares de hombres que tenía Espartaco en la batalla del Vesubio ya se han transformado en todo un ejército. Y en esto la serie no va del todo desencaminada, ya que autores como Apiano nos cuentan que su ejército llegaría a alcanzar los 100.000 efectivos en su punto más alto. Aunque es cierto que esta cifra puede estar algo exagerada, no cabe duda que el número llegó a ser temible para la República Romana. Sus rivales en un principio de la serie son Furio y Toranio, a quienes vemos desbordados ante el ejército de Espartaco. Estos, al verse en una situación, piden ayuda a Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la República. Al no querer estar bajo órdenes de gente tan incompetente, Craso hace una pequeña triquiñuela para que Espartaco acabe con sus hombres, incluidos Furio y Toranio. ¿Pero esto fue así? Pues bueno, no exactamente. Lucio Furio y Gayo Toranio, quienes eran legado y cuestor respectivamente, sí lucharon contra la rebelión de Espartaco, pero ambos estuvieron en todo momento bajo el mando de Varinio, el mismo personaje que en la anterior temporada le intenta levantar la mujer a Claudio Glabro. Al contrario de lo que nos cuenta la serie, Espartaco acabó con el ejército de ambos, pero lo hizo por separado, y no con una infiltración en su villa. Aunque tengo que confesaros que esto está bastante bien traído, porque en un inicio el Tracio tiraba mucho de este tipo de estrategias para confrontar a los romanos, ya fuera de este tipo o mediante emboscadas. Bueno, pues parémonos ahora a hablar de Marco Licinio Craso, que como os decía antes, para mí es uno de los personajes más interesantes de la época tardorrepublicana romana. En esta serie aparentemente tiene un título de villano, un papel de villano mejor dicho, y en primera instancia lo vemos luchando contra un gladiador, obligando al gladiador a luchar sin dejarse, a luchar a muerte contra él, mientras también obliga a su hijo, del cual ahora hablaremos, a observar para que aprenda lecciones. Como sabéis, Marco Licinio Craso era uno de los hombres, o el hombre más rico de Roma en su tiempo.
Y una cosa que me gusta mucho de esa serie es que esto lo refleja de alguna forma, pero también refleja que es un hombre admirado, es un hombre que más allá de su dinero tiene unos valores y una ética loable para algunos senadores. Bien, como os decía, en una primera instancia aparece Craso luchando contra el gladiador mientras obliga a su hijo lo que es la lucha, lo que es el sacrificio. Lo obliga a mirar, ¿no? Y el hijo, desde un primer momento, ya resulta odioso. Es de esos personajes que te sale ese instinto natural de rechazo y de desearle la muerte, ¿no? Una muerte que llegará casi al final de la serie a manos de la esclava de Craso. No obstante, esta serie se toma muchas licencias históricas. No es una serie, digamos, con una rigurosidad pasmante, y ahora lo veremos también con César. Y en la realidad, en la historia, Craso tenía 2 hijos, esto es cierto, pero eran demasiado jóvenes para combatir en esta revuelta. El primero de ellos moriría junto con su padre, Craso, en Carras contra los partos, y el segundo de ellos llegó incluso a combatir en la Guerra de las Galias. Ahora volvamos al hombre con el que Craso entrena su combate cuerpo a cuerpo. A este hombre, que ya está entrado en años, parece que Craso le respeta mucho por su habilidad en combate, a pesar de que no deja de ser un esclavo. Es probable que estos entrenos de Craso sean algo así como un pequeño guiño a la primera temporada y a la precuela, cuando los combates de gladiadores eran el principal reclamo. No voy a pararme aquí a enumerar todas las inexactitudes históricas que tenían aquellos combates porque me comería todo el tiempo del vídeo y sobre todo porque ya os lo hice cuando hablé de la primera temporada. En lo que sí que me voy a parar es en el hombre que entrena a Marco Craso, quien termina muerto por la mano de su propio amo y en su último aliento nos hablan de sus victorias en la arena y nos revelan su nombre, Hilario. ¿Pero existió un gladiador con este nombre? Pues la verdad es que sí, hubo un gladiador llamado Hilario, aunque no vivió en esta época, sino casi un siglo después, en la época de Nerón, en la que parece ser que debió de gozar de una gran fama, ya que hasta que Marcus Atilius le derrotó en combate había ganado de 13 de 14 combates, más o menos. Y bueno, tampoco es que os pueda decir mucho más sobre él porque, bueno, como ya os he dicho muchas veces, los romanos no solían escribir demasiado sobre los gladiadores a título individual. Bueno, y como ya hemos dicho y hemos hecho énfasis, no es una serie con una rigurosidad histórica destacable, sino más bien se toman muchas licencias. Y una licencia que se toma es que la mano derecha de Craso es nada más y nada menos que el romano más famoso de la historia, Cayo Julio César. Y bueno, la verdad es que esta licencia histórica le da su juego a la serie, tiene su gracia. Es de esas licencias históricas que son, digamos, positivas, si se puede llamar así a una licencia histórica. Cuando se ve a Julio César cómo se infiltra en las filas de Espartaco, le da ese toque, digamos, morboso a la serie, de cómo el rebelde más famoso de la historia está junto con el romano más famoso de la historia, Espartaco y Julio César, en un mismo campamento, en una misma ciudad, y con este romano, César, infiltrado en las filas de Espartaco. Pero lo cierto es que no hay ninguna prueba, ningún escrito, ningún autor, ni siquiera el propio César, que era muy dado a escribir sus hazañas, por ejemplo la Guerra de las Galias, la famosa Guerra de las Galias, y también la menos famosa, pero igualmente interesante, comentarios de la guerra civil entre él y Pompeyo, que nos indiquen que luchó contra Espartaco. De haberlo hecho seguramente tendría un papel secundario, y si bien es cierto que vivió en esta época y tendría de hecho unos 27-29 años, como digo, no hay ningún autor, ningún escrito que dé a entender que luchó contra Espartaco. En el primer y segundo capítulo de la temporada vemos cómo Espartaco, tras derrotar a sus 2 primeros enemigos, vemos cómo está bastante preocupado, pero no tanto por Craso y las legiones que la República le pueda enviar, sino más bien porque el invierno se acerca y no tiene suficientes provisiones para alimentar a los suyos y tampoco tiene un lugar donde resguardecerles de las bajas temperaturas. Es por ello que se decide a tomar una ciudad del sur de la península itálica, ya que como él mismo dice, no hay villa lo suficientemente grande para guarnecer a tantísima gente. Algo que según parece sí, una de sus principales preocupaciones era la de encontrar abastecimiento para su ejército, el cual fue el motivo de que en la realidad saquearan muchísimas villas y pequeñas ciudades a lo largo del tiempo que duró la rebelión. En la serie vemos cómo Espartaco y sus hombres primero se infiltran en una ciudad y posteriormente la toman. Pero la alegría no les dura demasiado, ya que las fuerzas de Craso les siguen muy de cerca. Como ya os he comentado, la realidad es que Espartaco saqueó numerosas villas y ciudades pequeñas. En algunas, según Salustio, sus hombres se ensañaron con sus habitantes. Y en cuanto a tomar pequeñas ciudades, Espartaco y sus hombres sí que es cierto que llegarían a tomar no una, sino 3.
aunque también es verdad que en ninguna de ellas permanecieron largos periodos de tiempo. Bien, y llegamos al punto donde el hijo de Craso, el odioso hijo de Craso, que todos en este punto odiamos y queremos que muera la serie, lidera un contingente para combatir a una fuerza de Espartaco y Crixo. Evidentemente es aplastado el hijo de Craso y su fuerza, y en este punto los soldados romanos empiezan a percibir a Espartaco como un ser legendario. Le dan ese aura, ¿no? de ser divino, de ser legendario, de un Aquiles, ¿no? Entonces Marco Craso se ve obligado a llevar a cabo un legendario castigo romano, la dequimatio. La dequimatio consistía en juntar a 10 soldados romanos y por sorteo escoger a uno para recibir una paliza de los otros 9, una paliza que en la mayoría de ocasiones le causaba la muerte. Ahora volvamos al bando de la rebelión, que como ya sabéis está dirigida por Espartaco, Crixo, Agron y bueno, podríamos decir que Gánico. Aunque este prefiere entregarse más bien a la buena vida, agarrándose siempre un buen pedo después de cada victoria y mojando el badajo con todas las mujeres del campamento rebelde. Centrándonos en Crixo y Espartaco, casi desde el principio de la temporada vemos cómo sus diferencias son cada vez más importantes, e incluso las viejas rivalidades que ambos tenían al principio de la serie vuelven a aflorar, hasta que ambos terminan separándose, dividiendo la rebelión en dos. ¿Y esto ocurrió así? Pues obviamente sí. Pero la famosa división de los dos bandos del grupo rebelde, entre Crixo y Espartaco, ocurrió bastante antes de lo que nos cuenta la serie, antes incluso de que Marco Craso se uniera para luchar contra la rebelión. Y es que según nos cuentan las fuentes, a pesar de que ambos escaparon juntos del Ludus de Batiato, las tensiones fueron más que evidentes casi desde el principio entre las facciones que ambos lideraban dentro de la rebelión. Y es que mientras los leales a Espartaco optaban por actuar pensando mucho más las acciones y atacando a los romanos planeando mejor sus ataques, como por ejemplo con emboscadas, el bando a los leales a Crixo querían ser mucho más directos, es decir, que le iba más lo de atacar de frente. Por no hablar de que en los saqueos eran partidarios de no mostrar piedad alguna con los habitantes de las villas o de las ciudades, ya fueran civiles o no. Volviendo a la serie, parece ser que mientras que Espartaco planea una huida de la península itálica, Crixo y sus hombres avanzan sin piedad derrotando ejércitos romanos hasta estar cerca de la mismísima Roma, llegando hasta las puertas de la ciudad, donde parece ser que el ejército del cónsul Lucio Gelio es lo único que se interpone entre él y la capital de la República. En la serie ambos ejércitos colisionan, y justo cuando parece que las fuerzas de Crixo, Agron y Naevia van a alzarse con la victoria, ahí aparece Craso junto al malnacido de su hijo para decantar la balanza en favor de los romanos. Y para colmo, Crixo cae en batalla, apuñalado de la manera más cobarde por el hijo de Craso. Dios, qué asco le tuve en su día a este personaje que aún me dura hasta hoy. Y la pregunta, ¿esto fue así? Pues a ver, por partes. Crixo nunca jamás llegó a estar tan cerca de Roma. De hecho, si recordáis, tras la separación sus fuerzas se habían visto bastante mermadas, y sobre todo porque el galo no tenía ni muchísimo menos las dotes de mando y de liderazgo que tenía Espartaco. Crixo y sus hombres cayeron en la batalla del Monte Gargano, que realmente estaba a unos 400 kilómetros de Roma. Y al contrario de lo que aparece en la serie, sí, Lucio Gelio ganó aquella batalla. Pero lo hizo con la ayuda del pretor Quinto Arrio, no de Marco Craso y de su odioso hijo. Los relatos de esta batalla suelen ser algo diferentes, aunque todos ellos coinciden en que Crixo cayó en el campo de batalla mientras que peleaba valientemente contra sus enemigos. Antes de pasar a los dos últimos puntos, quiero aclarar, por si veis este vídeo de primeras y no habéis visto los dos anteriores, que en ellos ya traté el tema de uniformes romanos, el estilo de lucha de Micaerus o el clásico de los estribos en los jinetes, por lo que no lo repetiré en este vídeo. De igual forma, si veis más licencias, por favor, os pido que me las apuntéis en la caja de comentarios. Por no seguir enrollándome en muchos más puntos, pasemos a la batalla final de la serie, aquella en la que a pesar de que sabemos cuál va a ser su final, no por ello deja de ser menos épica. En ella vemos cómo los rebeldes finalmente caen ante las fuerzas de Marco Craso, aunque vendiendo muy pero que muy cara su derrota, incluso por momentos haciéndoselo pasar realmente mal al propio Craso. Finalmente vemos cómo Espartaco consigue enfrentarse mano a mano contra Marco Licinio Craso en un duelo de lo más espectacular. Y cuando parece que Espartaco va a derrotar a su rival, las jabalinas de los jinetes de Craso atraviesan a Espartaco dejándolo muy mal herido y dejándonos también uno de los memes más repetidos de internet.
Pero afortunadamente, cuando Craso iba a ejecutarle, Agron y Nasir logran salvarle. La batalla en la que Marco Craso conseguiría derrotar a Espartaco sería la batalla del río Silaro. Pero al contrario de lo que nos muestra la serie, no estuvo tan igualada. Ni de coña, vamos. De hecho, se dice que ni el propio Espartaco tenía demasiada confianza en la victoria. Pero a ver, es una serie y entendemos que nos lo planteen así. En cuanto al final del famoso Tracio, la verdad es que los cronistas nos dan varias versiones un tanto distintas entre ellas, aunque todas ellas sugieren que el líder de la rebelión murió aquel día. Algunas nos dicen que Espartaco murió mientras avanzaba para luchar contra Craso, llevándose por el camino a 2 centuriones. Y otras nos dicen que gran parte de sus compañeros huyeron dejándole a él solo luchando hasta la muerte. En cuanto a sus compañeros que intentaron huir posteriormente, los hombres de Marco Craso no tardaron en darles caza y acabar con la vida de todas las fuerzas de Espartaco, de todas salvo de 6.000 de ellas, que cuando estos últimos supieron el destino que les esperaba, estoy más que seguro que hubieran deseado caer en batalla. Y es que casi al final del último episodio vemos como Craso no ha tenido piedad alguna y condena a los esclavos capturados al castigo más temido de entonces, la crucifixión. Y justo en ese momento llega Pompeyo para decirle que él es el que ha acabado con el ejército espartaco, ya que terminó con todos los no guerreros que acompañaban al Tracio. La verdad es que esta última parte no está muy alejada de la realidad, ya que sí que es cierto que Pompeyo intentó llevarse toda la gloria, ya que había aniquilado a una pequeña parte de las fuerzas del Tracio que habían huido. Y en cuanto a la crucifixión final, la cosa fue pues tal que así. 6.000 esclavos capturados fueron crucificados y colocados en la Vía Apia como advertencia para futuras rebeliones. Al contrario que en la grandiosa película de Kubrick, vemos como aquí en la serie le dan un digno final a su héroe, ya que muy malherido y rodeado de los pocos que le seguían, le dice a Agron: «No llores, porque nunca hubo mejor victoria que irse de este mundo como un hombre libre». Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.